Siempre creí que el matrimonio de un hijo era la cima de nuestra misión como padres. Es cuando uno ve a ese niño que crió con tanto sacrificio, pasando hambre junto a uno, formar su propia familia, llena de gratitud, amor y respeto. Pero cuando mi hija finalmente se casó, me miró a los ojos y dijo que no me conocía. Minutos antes de entrar a la iglesia. Y si piensas que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después dejó a todos en shock. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie se imagina. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias de vida reales, con emoción, dolor y giros inesperados, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Me llamo Carmen Ríos de Andrade, tengo 71 años, y durante más de 40 años fui madre, costurera y esperanza viva. Pensé que el amor era suficiente. Pero ese día, entendí que, a veces, una tiene que desaparecer, para reconstruirse entera. Ese día me puse el vestido que había cosido con semanas de anticipación. Era azul claro, sencillo, pero limpio, recién planchado, con detalles que solo una madre notaría. Me miré al espejo antes de salir y me dije, lo importante es estar presente. Pedí un taxi con una aplicación que apenas aprendí a usar, y durante el camino repasé cada momento de la infancia de Julieta, intentando imaginar su rostro al verme llegar. Sentía los dedos entumidos y las ideas hechas nudos. Afuera hacía calor, pero mis manos estaban frías. El auto se detuvo frente al Salón Monteclaro, uno de esos lugares lujosos con ballet parking, fuentes decoradas, cristalería colgante y personal uniformado. Vi pasar mujeres con vestidos que brillaban bajo el sol y hombres oliendo a colonia importada. Me bajé cuidando de no pisar mi bastilla. Caminé con pasos lentos, con una mezcla de miedo y emoción. Mis zapatos no hacían ruido, pero mi corazón retumbaba. Al fondo, entre risas y flashes, la vi. Julieta, mi hija, radiante. Su vestido blanco caía perfecto, el maquillaje era de catálogo, y en sus orejas colgaban esmeraldas como gotas de lujo. Apreté los labios para no llorar, aunque ya los ojos me ardían. Avancé sin llamar la atención, pero con la esperanza de que ella al verme, sonriera. Me detuve a pocos metros. No me había visto aún. Tomé aire, solté un suspiro y dije bajito, mi niña, qué hermosa estás. En ese instante giró el rostro. Me vio, pero no sonrió. No corrió. No dijo mamá. Solo frunció el ceño, miró de arriba abajo mi vestido y se giró hacia uno de los hombres de seguridad que cuidaban la entrada. Lo que dijo después me borró la voz. No sé quién es esa señora. Que la retiren, por favor. Me quedé quieta, esperando que todo fuera un error. Quise reír, fingir que era una broma. Pero ella no bromeaba. La música seguía sonando, y su rostro seguía siendo el mismo, serio, incómodo, casi molesto. Di un paso adelante con la voz temblorosa. Soy yo, Julieta, soy tu madre. Ella no parpadeó. No arruines mis fotos. Esto es un evento elegante. Y entonces entendí. Lo decía en serio. Me estaba negando. El guardia me miró como buscando una reacción. Yo no tenía ninguna. Ni fuerza para llorar ni palabras que sirvieran. Me tomó suavemente del brazo y me acompañó hacia la salida lateral, como se hace con las personas perdidas o peligrosas. Nadie intervenía. Nadie se atrevía a mirarme directo. Al pasar junto al ventanal vi el salón adornado con columnas, luces colgantes y mesas redondas con centros de flores blancas. Había planeado abrazarla antes de que caminara hacia el altar. Había traído un pequeño regalo en la bolsa, un pañuelo bordado con sus iniciales. Cuando crucé la puerta del costado, el sonido cambió. Afuera el mundo era otro. Menos música, más viento. Los tacones se escuchaban lejanos. Me senté en un borde de cemento, frente a la entrada del servicio. No sabía qué hacer. No quería llamar a nadie. Me quedé ahí, sosteniendo mi regalo en las manos, como si eso me anclara a la realidad. El chofer del taxi ya se había ido, y yo no tenía ganas de pedir otro. Me sentía sucia, fuera de lugar, como si mi presencia hubiera arruinado algo sagrado.
Las horas pasaron lentas. A veces llegaban carcajadas desde dentro. Vi a varios invitados tomarse fotos, uno incluso me lanzó una mirada rápida, pero nadie se acercó. El sol bajaba y la sombra me cubría. Pensé en irme, pero parte de mí aún esperaba que Julieta saliera, me abrazara y dijera: «Perdón, mamá, fue un mal momento». Pero eso no ocurrió. Las puertas se cerraron, y la fiesta siguió sin mí. Entendí entonces que había sido deliberado. Planeado. No fue un impulso. Fue una decisión. Busqué en mi bolso el sobre del convite. Lo saqué, lo miré por un segundo. Estaba escrito con caligrafía dorada: «Te esperamos para celebrar el amor». Lo rompí en 4 partes y lo tiré en la basura más cercana. No me sentí mejor. Pero al menos ya no tenía nada en las manos. Ni el pañuelo, ni el sobre, ni el vestido me hacían sentido. Pensé en caminar hasta la esquina y subirme a cualquier camión. No importaba a dónde me llevara. Lo único que no quería era seguir parada ahí como si nada hubiera pasado. Nunca imaginé que el amor de una madre pudiera ser tan invisible en un día como ese. Creí que ser mamá era un título eterno, algo que nadie podía quitarte. Pero esa tarde, mi hija me hizo sentir descartable. Me di cuenta de que el amor no siempre se retribuye, que a veces damos más de lo que deberíamos, esperando algo que nunca llega. Me temblaban los labios, pero no lloré. Me tragué todo. Y ahí, sentada frente a un lugar lleno de luces y promesas, empecé a preguntarme: ¿quién soy ahora? Me paré sin pensar. Miré una última vez hacia el portón principal. Ya no quedaba nadie fuera do lugar. Soy yo. Y aunque dolía, supe que ya no debía estar ahí. Caminé sin destino, con pasos lentos, pero firmes. Sentía un hueco en el pecho, como si me hubieran arrancado la historia. Pero también un fuego nuevo en el estómago. Algo dentro de mí despertaba. Algo que ya no tenía que ver con esperar, sino con decidir. Y aunque no sabía dónde ir, sabía que jamás volvería a ser la misma. No sé cuánto tiempo caminé. A veces sentía los pies tocar el pavimento como si fueran de otro cuerpo. Me alejé del salón sin rumbo, doblé una esquina y me senté en la banqueta, justo donde terminaba el estacionamiento. Desde ahí podía ver la entrada principal. Los autos de lujo seguían llegando. La gente bajaba con vestidos largos, bolsos de diseñador, relojes de oro, perfumes que flotaban en el aire como promesas que no me incluían. Yo estaba a metros de distancia, pero parecía otro mundo. Mis manos aún temblaban, pero las apreté contra las piernas. A mi lado había una bolsa plástica olvidada, con restos de comida rápida y servilletas sucias. Esa era mi compañía. Nunca imaginé que algún día me sentiría menos que una sombra. No tenía ganas de llamar a nadie. ¿Y para qué? ¿Para contar que mi propia hija me había desconocido delante de todos? Me costaba entenderlo. No lo justificaba, pero tampoco lo digería. Me dolía la espalda, pero no podía recostarme. Estaba sucia, incómoda, desplazada. Y sin embargo, no me movía. Algo dentro de mí seguía esperando que ella saliera corriendo a buscarme. Pasó 1 hora, tal vez 2. Se escuchaban carcajadas dentro del salón. Canciones conocidas. Voces animadas. Pensé en lo que abrían las mesas: copas de cristal, cubiertos de plata, manteles bordados. Julieta siempre quiso una boda de revista. Se la di. Le ayudé a ahorrar. Vendí unos aretes de perlas que eran de mi madre para que pudiera pagar el fotógrafo. Le regalé un vale de una agencia de viajes para su luna de miel. No importaba cuánto costara, lo hice con gusto. Pero ahora me preguntaba en qué momento dejé de ser parte de sus planes. Empecé a sentir frío. El sol se había ido. Mis zapatos me apretaban. El vestido, que esa mañana era mi orgullo, ahora parecía un trapo. Intenté levantarme, pero me dolía todo. Caminé hacia un árbol cercano, solo para recargarme y respirar. Cerré los ojos y me prometí no llorar. ¿De qué serviría? Nadie estaba mirando. Nadie me iba a recoger del suelo. No quería que nadie me viera así, pero al mismo tiempo, ¿qué otra cosa podía hacer? No tenía fuerzas para regresar a casa.
Sentía que si cruzaba la puerta, algo dentro de mí se rompería para siempre. Me quedé de pie un rato más. Observé cómo una fotógrafa organizaba a los invitados frente a una fuente iluminada. Julieta posaba con su ramo, su sonrisa impecable, su nuevo apellido a punto de ser sellado. Y yo, a menos de 20 metros, como una nota al pie que fue editada. Respiré hondo. No por paz, sino por rabia. Por primera vez, sentí algo más fuerte que la tristeza. Me hervía la piel. No era justo. Yo había estado en todos sus días malos. En cada fiebre, cada llanto, cada caída. Y así terminaba. ¿Así se cierran los ciclos? Busqué en mi bolso el pañuelo que no había podido darle. Lo saqué, lo miré. Tenía sus iniciales bordadas a mano, con hilo plateado. Lo había terminado la noche anterior, sin decirle nada. Pensaba dárselo en privado, antes de que entrara al altar. Un símbolo de que yo estaba ahí, acompañándola sin protagonismo. Me ardieron los ojos, pero no lloré. En lugar de eso, doblé el pañuelo con calma y lo dejé sobre el banco de piedra más cercano. No quería llevarme nada de ahí. Ni recuerdos, ni excusas, ni esa promesa bordada que ya no tenía a quien servirle. Un mesero pasó cerca de donde estaba, tal vez saliendo a fumar o a hacer una llamada. Me miró por un instante. No dijo nada. Tal vez me reconoció. Tal vez no. Pero en su mirada no había juicio, ni pena. Solo vacío. Y eso dolía más. Me sentía tan invisible que me daban ganas de gritar. Pero ¿gritarle a quién? A mi hija. A mí misma. Al tiempo. Me senté otra vez en el cordón de la banqueta. Vi mi reflejo en el vidrio oscuro de una camioneta estacionada. Ojeras, cabello desordenado, labios partidos. Esa mujer no parecía yo. Una parte de mí quería ir al banco al día siguiente y cerrar todo. Retirar los fondos. Cancelar la cuenta conjunta que aún existía. Quitar mi nombre de la hipoteca de la casa que estábamos ayudando a pagarle. Porque sí, todavía estaba ligada a sus finanzas. Todavía era su respaldo. Pero otra parte, todavía quería entender. ¿Qué hice tan mal para merecer esto? Tal vez había amado con torpeza. Tal vez le di tanto que la hice creer que yo no necesitaba nada. Ni respeto. Ni presencia. Pero no. Ya no pensaría así. Yo sí necesitaba. Y sí merecía. Ya no quedaba casi nadie en la calle. La música ahora era lejana. Me levanté, estiré las piernas, sacudí el polvo del vestido. No tenía un plan. No sabía si regresaría esa noche a casa o si dormiría en un hotel cualquiera. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no esperaba. No iba a pedir explicaciones. Mi silencio no era sumisión. Era fuerza acumulada. Era un grito que apenas empezaba a tomar forma. Me alejé sin mirar atrás. Dejar de esperar fue el primer paso para empezar a vivir otra vez. Aunque me doliera. Aunque no supiera cómo. Al llegar a casa no encendí la luz. Entré directo al cuarto donde guardaba los recuerdos. Esa habitación no tenía cama ni sillones. Era un espacio pequeño, con una cómoda antigua, un estante lleno de álbumes y una caja con cartas. Prendí una vela. No sé por qué, pero el fuego me pareció más honesto que cualquier lámpara. Saqué uno de los álbumes, primeros años. Las manos me temblaban. Al ver su carita en esas fotos, me imaginé por segundos que todo había sido un mal sueño. Que mi Julieta seguía siendo esa niña que me abrazaba por todo. No lo pensé 2 veces. Fui a la cocina, busqué una olla de metal y la llevé al jardín trasero. Uno por uno, empecé a tirar los álbumes dentro. No sentía furia. Sentía algo más silencioso, más cortante. Como una tijera emocional. Encendí el fuego con un encendedor que apenas tenía gas. La primera imagen en arder fue una donde ella tenía 5 años, disfrazada de mariposa. Me arrodillé en la tierra. No lloré. Solo veía cómo el humo subía, llevándose mi historia. Cada página que se retorcía era un año de mi vida que se despedía sin decir adiós. Cuando el fuego bajó, busqué en el armario un abrigo. Entré a su cuarto.
Seguía todo como ella lo había dejado: una lámpara de pie, una repisa con libros de moda y en el buró, su tarjeta del banco. Esa que usaba cuando se le acababa el efectivo. «Mamá, ¿puedes transferirme algo?», me decía. Tomé la tarjeta, la puse en una bolsa junto con unos documentos y me senté en la orilla de su cama. Su aroma aún estaba en las almohadas. Perfume dulce, de esos que se compran en tiendas caras. Cerré los ojos y respiré hondo. No sabía si estaba tomando buenas decisiones. Pero sí sabía que no podía quedarme en el mismo lugar emocional. Revisé mi cuenta en la app del banco. Aún estaba la cuenta conjunta. Fui al día siguiente a cancelarla. Le expliqué a la asesora que ya no tenía sentido mantenerla. Ella me preguntó si deseaba transferir los fondos. Le dije que sí. Toda la cantidad a una nueva cuenta solo a mi nombre. La tarjeta extra la destruí en el acto. Sentí un nudo en la garganta. No era por el dinero. Era por lo que simbolizaba cortar eso. Volví a casa con una bolsa de basura grande. Entré al cuarto de recuerdos. Había cartas, dibujos, cuadernos de la primaria. Todo lo guardé sin mirar. No tenía fuerza para leerlos. No quería seguir descubriendo frases de amor que ya no existía. Fui al mueble donde guardaba las joyas. Algunas eran de mi madre, otras regalos del pasado. Las empaqué con cuidado. Llamé a una conocida que trabaja en una tienda de reventa de artículos de lujo. Le dije que pasara por ella sin preguntar. A veces el silencio también es una forma de dignidad. Y yo quería paz. Esa noche dormí en el sofá. La cama se sentía demasiado grande para mí sola. Demasiado vacía. La televisión seguía encendida, pero no la escuchaba. Me acurruqué con una cobija vieja, una de esas que huelen a tiempo. Pensé en todo lo que había hecho mal, en todo lo que entregué sin medida. A veces amar es eso, dar sin calcular, sin saber que algún día podrían devolverte las manos vacías. El cuerpo me dolía entero, pero no sabía si era cansancio o pena. Me dormí sin querer, con los ojos abiertos hacia el techo y la mente muy lejos. En la madrugada me despertó una notificación. Un mensaje. Era Julieta. No decía mucho. Solo 3 palabras. «¿Estás bien, mamá?». Me quedé mirando la pantalla. Sentí algo extraño, como si la piel me ardiera por dentro. No contesté. Apagué el celular y lo dejé sobre la mesa. No era momento. No quería respuestas a medias, ni disculpas de compromiso. Si su única preocupación era saber si respiraba, ya tendría mi respuesta. Sí, respiro, pero no por ti. Me volví a recostar, esta vez dándole la espalda al celular, como si eso me protegiera del pasado. A la mañana siguiente me miré en el espejo del baño. Tenía el rostro hinchado, las ojeras marcadas, los labios secos. Me lavé la cara con agua fría. No para despertar, sino para borrar lo que pudiera. Escuché en la radio del vecino una canción que solíamos cantar en casa. La apagué. No quería música. No quería recuerdos melosos. Solo quería silencio. Me vestí con lo primero que encontré. Una blusa suelta, pantalones cómodos. Nada que combinara. Nada que me representara. Era una forma de decirme: hoy no soy madre, ni esposa, ni familia. Hoy solo soy yo. Caminé al mercado sin lista de compras. Compré una sola cosa, un cuaderno de tapa dura y un bolígrafo. No sabía para qué. Tal vez para escribir lo que no podía decir. O para trazar un plan. O simplemente para tener algo mío. Volví a casa y me senté frente a la ventana grande que da al patio. Por un momento, imaginé qué habría sido de mí si no hubiera tenido hijos. Esa pregunta me dio miedo. Pero también me dio aire. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía pensar en mí sin culpa. Empecé a escribir sin orden, sin intención. Frases sueltas, recuerdos, preguntas. No sé cuánto tiempo pasé así. Solo sé que al levantar la vista, el sol ya se había movido y la casa se sentía más liviana. No mejor, pero menos pesada. Esa noche decidí no revisar más mensajes. No hablar con nadie. No explicar.
No justificar. Solo estar. Porque había algo que necesitaba reconstruir antes de cualquier otra cosa. Mi dignidad. Y eso no se pide. Se recupera. Aunque sea entre cenizas. Entró con su llave, esa que yo nunca había cancelado. Escuché el sonido familiar de sus tacones contra el piso de madera, y por un segundo, mi cuerpo reaccionó como antes. Me levanté instintivamente, como quien se apura para atender a alguien querido. Pero esta vez no me moví del sillón. Solo esperé. Apareció en la puerta del salón como si nada hubiera pasado. Maquillaje impecable, cabello recogido, abrigo de marca y un bolso de cuero caro colgado al brazo. «¿Qué hiciste con todo, mamá?», me preguntó, sin un solo temblor en la voz. Liberé espacio para respirar, respondí, sin levantarme. Su mirada recorrió la sala vacía. No había cuadros, ni flores, ni los cojines bordados que ella misma me había regalado años atrás. Todo se había ido. Cada objeto representaba algo que ya no quería cargar. Ella no entendía. O no quería entender. Caminó hasta la cocina, abrió una alacena como si todavía fuera su casa. No encontró nada familiar. Ni sus tazas, ni los manteles. Me observó de nuevo, ahora con cierto miedo en los ojos. «Mamá, fue un error. Estaba nerviosa. Todo pasó tan rápido. No sabía qué decir. Yo no quería lastimarte. Pero lo hiciste», le corté. «¿Podemos hablar? De verdad, quiero arreglarlo. Yo no soy algo que se arregla, Julieta. Soy alguien que se respeta». Se quedó en silencio, como si no supiera qué hacer con mis palabras. Me miró como si de repente yo fuera una desconocida. Tal vez porque, en cierto modo, lo era. Yo tampoco me reconocía. Pero me gustaba esta versión mía que ya no bajaba la cabeza. Se acercó al comedor vacío, tocó la mesa de madera y notó que había una carta sobre ella. La tomó sin preguntar. Era el contrato de venta de la casa. Lo había firmado la noche anterior, con una mezcla de vértigo y alivio. «¿Qué es esto?». «La casa se vendió. Me voy». «¿Cómo que te vas?». «¿Y mis cosas?». «Tus cosas ya no viven aquí. Y yo tampoco». Julieta se quedó sin aire por un segundo. No sabía si llorar o gritar. Pero no hizo ninguna de las dos. Solo se sentó en la silla más cercana. «¿Por qué haces esto ahora? ¿No podemos hablarlo bien, en familia?». «¿Familia? ¿De qué familia me hablas? ¿La que me borró delante de todos como si no valiera nada?». Bajó la mirada. Su maquillaje seguía intacto, pero su expresión ya no lo era. «Fue un mal momento, te lo juro. Ese mal momento me redefinió. Y ya no me alcanza con tus juramentos». Me levanté despacio. Fui hasta la ventana y abrí la cortina. Afuera, la compradora esperaba con su abogado. El contrato tenía cita notarial en 1 hora. No había marcha atrás. Julieta se paró de golpe. Caminó hasta mí, intentando sostenerme del brazo como cuando era niña. Pero no lo permití. Di un paso atrás. «Mamá, no me dejes así». «No te dejo. Me dejo yo. Porque por primera vez en mi vida, estoy eligiéndome a mí». Se tapó la boca con la mano, tragando el llanto. No la consolé. Ni una caricia, ni una palabra suave. A veces el amor duele más cuando se entrega donde no se cuida. «¿Dónde vas a vivir?». «Donde nadie me vea como una vergüenza». Tomé mi abrigo, el único que había dejado fuera de las cajas, y lo puse sobre los hombros. Le pasé la carta firmada y las llaves. «Ya no tengo nada más aquí. Ni objetos. Ni heridas». Caminé hasta la puerta. Julieta no me siguió. Por primera vez, se quedó quieta mientras yo salía. Cerré sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque no quería volver a quebrarme. Y en ese portazo silencioso, supe que no era el final. Era apenas el primer no que me daba el valor de empezar. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que elegirte a ti misma, aunque eso significara decirle no a quien más amabas? ¿Fuiste capaz de irte con las manos vacías pero con el alma intacta? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada.
Reservé la habitación más pequeña de un hotel boutique frente al mar. No por falta de dinero, sino porque no quería llamar la atención. Necesitaba sentirme invisible, pero en paz. Al llegar, el recepcionista me ofreció una copa de agua con rodajas de limón y me entregó una tarjeta magnética. «Tiene vista parcial al mar», dijo. No me importaba. Quería silencio, cama limpia y una ducha larga. Subí por el elevador, sin pensar demasiado. Al entrar al cuarto, lo primero que hice fue cerrar las cortinas. No estaba lista para ver el sol. Dejé mi bolso sobre un banco de madera y me senté al borde de la cama. Colchón firme, sábanas blancas, el aroma suave de un difusor automático. Todo olía a descanso. Pero yo no sabía cómo descansar. Prendí la lámpara de lectura, abrí el cuaderno que había comprado días atrás y escribí: «Estoy aquí. No sé quién soy ahora, pero estoy». Guardé el bolígrafo, me quité los zapatos y fui al baño. El agua caliente cayó como si quisiera borrar el mundo. Me abracé los brazos, como si eso me protegiera del vacío que todavía me habitaba. Pedí comida al cuarto, aunque no tenía hambre. Elegí el plato más simple del menú, sopa de verduras y pan tostado. Cuando llegó, el mozo dejó la bandeja con cuidado. Tenía acento extranjero y un uniforme impecable. Me sonrió, sin saber que su sonrisa me atravesaba por dentro. Comí poco. Guardé el resto para después, por si en la madrugada mi cuerpo decidía recordar que estaba vivo. Esa noche dormí con la ventana entreabierta, escuchando el mar a lo lejos. El sonido de las olas era lo único que no me juzgaba. Al día siguiente bajé al comedor para desayunar. Me senté sola, en una mesa esquinera junto a un ventanal. Pedí café negro y pan con mantequilla. Mientras esperaba, sentí que alguien se sentó a mi lado. Era una mujer elegante, de unos 70 años, con el cabello blanco recogido y un perfume caro que me recordó a mi madre. Me miró con dulzura, como si me leyera por dentro. «¿Diseño tuyo?», preguntó, señalando mi blusa. Asentí. «Tienes talento, cariño. Las mujeres como tú no desaparecen, solo están pensando su próximo paso». Me sonrojé. No por vergüenza, sino porque hacía mucho que nadie me hablaba con ternura. Ella se presentó como Aurora del Valle, viuda desde hacía más de una década, es propietaria de una galería de arte y amante del buen té. Me invitó a acompañarla esa tarde en una reunión informal que tendría con otras mujeres de su edad. No somos un club, ni un grupo de apoyo. Solo mujeres que ya no fingimos nada, me dijo. Dudé. Pero algo en su tono, en su forma de mirar sin invadir, me dio curiosidad. Acepté. Esa tarde me puse un vestido beige que había cosido tiempo atrás, uno que nunca estrené. Peiné mi cabello con calma y bajé al lobby. Aurora me esperaba junto a la chimenea. Caminamos 2 cuadras hasta una casa antigua con portón de hierro forjado. Dentro, el ambiente olía a jazmín y madera barnizada. Había alfombras orientales, sofás tapizados en terciopelo y una mesa central con tazas de porcelana y platos con panecillos. Me ofrecieron una taza de té de canela. Nadie me preguntó mi historia de inmediato. Me sentí a salvo. Las otras mujeres eran distintas entre sí, pero todas compartían algo en la mirada, una mezcla de batalla y ternura. Hablaban de cosas simples al principio, un nuevo corte de cabello, el costo de la mantequilla, el aumento del gas. Pero poco a poco las palabras fueron cambiando de peso. Una contó que su hija se había mudado sin despedirse. Otra que llevaba 3 años sin ver a sus nietos. Escuché sin interrumpir. Era como mirar mis propios fragmentos en voces ajenas. Me sentí menos sola, aunque no dije nada todavía. Al final de la reunión, Aurora me tomó de la mano. Tú no has perdido nada, Carmen. Solo estás dejando espacio para lo nuevo. Esas palabras me acompañaron toda la noche. En mi cuarto del hotel, abrí el cuaderno otra vez. Escribí frases sueltas. No pertenecer también es una forma de empezar. El amor no se exige, se construye. Hoy comí pan sin culpa. Me quedé dormida con la pluma en la mano. El cuaderno sobre el pecho. Y una frase en la mente. Tal vez no necesito volver a ser la de antes. Tal vez solo necesito ser otra. La mañana siguiente amaneció con nubes bajas y olor a tierra mojada.
Caminé por la playa sin rumbo, dejando que el agua fría me tocara los tobillos. Pensé en mi casa, ya vendida. Pensé en Julieta, quizá aún en su luna de miel. Pero no dolía igual. Ahora dolía suave, como cuando te quitas una espina. No había olvido, pero sí distancia. En la arena escribí mi nombre con un palo. Carmen. Solo eso. Luego vino una ola y lo borró. No me molesté. Tal vez era el momento de escribirlo en otro lugar. Uno donde yo también me reconozca. Aurora me esperaba en el zaguán de la casa con una sonrisa discreta y un vestido de lino celeste que le daba elegancia sin esfuerzo. Entramos juntas al salón principal, donde un grupo de mujeres ya conversaba. No eran muchas. 7 en total. Todas mayores, todas bien vestidas, todas con ese gesto en la boca que se forma cuando una se acostumbra a callar cosas durante años. El lugar parecía salido de una novela inglesa: tapices florales, candelabros antiguos, cortinas de terciopelo y una mesa de té servida con porcelana fina. Todo era hermoso, pero nada gritaba lujo. Susurraba historia. Nos sentamos sin necesidad de presentaciones formales. Una de ellas, de nombre Teresa, me ofreció una taza de té negro con canela y clavo. «Es para calmar el alma», dijo. Yo asentí sin hablar. Durante los primeros minutos no dije una sola palabra. Observé, escuché, sentí. No era timidez. Era respeto. Cada mujer tenía su forma de estar rota. Algunas reían demasiado fuerte. Otras evitaban mirarte directo. Había dolor en ese lugar, pero también dignidad. Como si todas hubiéramos aprendido a maquillarnos el corazón. Me sentí parte de algo por primera vez en semanas. Hablaron de hijos que no llamaban, de casas que ahora estaban vacías, de armarios llenos de ropa que nadie usaba. Una contó que su nieta le dijo que olía a vieja. Otra, que su yerno le prohibía opinar. No lloraban. Lo decían como quien nombra la lluvia: ya no sorprende, pero sigue mojando. Cuando me tocó hablar, solo dije: mi hija se casó hace poco y me pidió que no arruinara las fotos. Hubo un silencio espeso. Nadie me interrumpió. Nadie me preguntó más. Solo escucharon. Y esa escucha me sostuvo más que cualquier abrazo. Aurora rompió el silencio con una frase suave, como quien no quiere golpear: a todas nos han borrado alguna vez. Pero tú sabes coser, Carmen. Y eso es más poderoso de lo que crees. Me miró con un tipo de ternura que no tenía lástima. Era más bien complicidad. Como si ella también hubiera sido arrancada de una foto familiar. Me conmovió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Me pregunté cuántas mujeres estarían así, en otras partes, tragándose la humillación de sentirse un estorbo justo cuando más amor necesitaban. Después del té, algunas comenzaron a compartir lo que hacían para seguir adelante. Una enseñaba francés en línea. Otra vendía pasteles a domicilio. Aurora, con naturalidad, me preguntó si aún tenía mi máquina de coser. Claro que sí, respondí. Entonces quiero que me hagas un vestido, dijo sin pensarlo. Me reí. No por burla, sino por incredulidad. Hacía semanas que no tocaba una aguja. Ya no sé si puedo, respondí. Claro que puedes. Lo que no puedes es quedarte esperando a que el mundo vuelva por ti, me dijo. Ese día me fui con algo más que una invitación. Me fui con una idea. Volví al hotel caminando lento, tocando con la yema de los dedos la tela de mi blusa, sintiendo cada costura. ¿Y si volvía a coser? ¿Y si eso no era solo un oficio, sino una forma de volver a unir pedazos de mí misma? Esa noche no dormí bien. Soñé con telas, con hilos, con agujas que cosían palabras como madre, voz, presencia. A la mañana siguiente, saqué mi libreta y escribí en la primera página: Costura Ríos. Ropa hecha por mujeres que no se rinden. Busqué un local pequeño. Nada lujoso, pero que tuviera una ventana grande y espacio para una mesa de corte. Encontré uno en una calle secundaria, justo frente a una florería. Era perfecto. Fui a la inmobiliaria, pagué el anticipo y firmé el contrato. No lo consulté con nadie. No pedí consejos. Solo lo hice.
Como cuando una mujer se corta el cabello después de una gran tristeza, no busca verse distinta, busca sentirse libre. Esa misma tarde, fui a recoger mi máquina. Estaba donde la había dejado, cubierta con una sábana gris. La acaricié como a una vieja amiga. En los días siguientes pinté las paredes, coloqué repisas, cosí las primeras fundas para las sillas. Aurora pasó a dejarme unas telas italianas que tenía guardadas. Me regaló también una caja con botones antiguos y me dijo: no son joyas, pero tienen historia. Cada detalle me hacía sentir más viva. Más yo. Puse una cartulina en la puerta. Abrimos pronto. No esperaba clientas. No sabía si alguien confiaría en mí. Pero al menos había dejado de estar sentada frente al vacío. Y eso, en mi mundo, ya era un comienzo. El primer día abrí la cortina de la tienda con más nervios que ilusión. El letrero era sencillo: Costura Ríos. Vestidos a medida. No tenía logo, ni tipografía de revista, pero me representaba. Me senté junto a la máquina y esperé. Llevaba puesta una blusa que había cosido esa misma madrugada, con los restos de una tela de lino que Aurora me había dado. Era azul pálido, casi como el vestido de la boda. Pero esta vez, no me dolía. Era otra piel. Afuera, el viento movía las flores de la florería vecina. Yo solo escuchaba el zumbido del hilo. Pasaron 3 horas sin que nadie entrara. Pensé en cerrar antes de tiempo. Pero justo cuando me levanté para apagar las luces, sonó la campanita de la puerta. Entró una mujer de mi edad, de cabello teñido, uñas impecables y mirada cansada. «¿Usted hace ropa para cuerpos reales?», me preguntó. Asentí. «Entonces quiero uno para mí. Para el bautizo de mi primer nieto». Se sentó, se quitó los zapatos y me mostró una libreta con ideas. Nos pasamos 2 horas entre medidas, telas y silencios cómodos. Cuando se fue, me dejó un billete doblado con la seña y una sonrisa que no era fingida. Así comenzó. Al día siguiente vinieron 2 más. Una quería un vestido para su aniversario número 40. Otra, algo bonito para cuando me den ganas de salir sin avisar. Yo escuchaba más que hablaba. Ellas me contaban cosas mientras les tomaba las medidas. Una tenía una tarjeta de crédito que nunca usaba por vergüenza. Otra, un perfume guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Descubrí que no venían por la ropa. Venían por una parte de ellas que habían olvidado. Y yo, con hilo y aguja, empezaba a coser algo que no tenía nombre. La tienda fue llenándose de vida. Colgué espejos, cuadros con frases escritas a mano, una radio antigua donde sonaban boleros. Cada clienta traía una historia distinta. Una traía sus propias telas, otra dejaba un adelanto en efectivo y me contaba en voz baja que tenía que pedir permiso para gastar. El dinero que entraba no era mucho, pero lo suficiente para pagar la renta del local, reponer materiales y darme una taza de café con pan cada mañana. No necesitaba más. Lo que sí necesitaba era este sentimiento. El de saberme útil. Visible. Una tarde, mientras bordaba unos detalles en un cuello blanco, la campanita sonó de nuevo. Miré sin levantarme demasiado. Pensé que sería otra clienta más. Pero la reconocí al instante. Era Camila, la cuñada de Julieta. Nunca habíamos hablado mucho, pero su voz era inconfundible. Entró con pasos inseguros, como si el piso le quemara los pies. Llevaba un vestido rojo demasiado corto y unos lentes de sol que se quitó al entrar. Me miró, titubeó y soltó: «No sabía que este lugar era tuyo, Carmen». Respondí con calma: «Y ahora ya lo sabes, ¿qué necesitas?». Dudó antes de hablar. Luego me contó que se casaba en un mes y que no quería otro vestido frío de boutique de lujo. Buscaba algo que la hiciera sentir cómoda, viva, fuerte. «Julieta me habló de ti. Dijo que eras otra hora». No supe si eso era un elogio o una advertencia. Acepté hacerle el vestido. Me di su cintura mientras ella hablaba de flores, anillos, música, expectativas. Yo escuchaba sin opinar. Pero por dentro, una parte de mí se removía. No por Camila. Por todo lo que su presencia significaba. Era como un eco inesperado.
Durante las siguientes semanas trabajé en ese vestido como si fuera un exorcismo. Elegí una tela suave pero con caída, botones nacarados, bordados mínimos. No quería que fuera espectacular. Quería que fuera honesto. Camila venía cada 3 días a probarlo. Me hablaba de la familia, de Julieta, de lo que se decía. Yo solo respondía con gestos. Nunca pregunté por mi hija. No porque no quisiera saber, sino porque no quería abrir otra herida. El silencio era mi forma de mantenerme entera. El día que le entregué el vestido, Camila lloró. Me abrazó con una ternura que no esperaba. Me dijo, gracias por no dejar que me vistiera de mentira. Y esa frase me atravesó, porque sin saberlo, ella había dicho exactamente lo que yo buscaba hacer. Coser para mujeres que ya no quieren disfrazarse, que ya no tienen nada que demostrar, solo ganas de estar cómodas en su propia piel. Ese día entendí que había nacido algo más que una tienda. Había nacido un lugar de resistencia. Colgué en la pared una hoja enmarcada con una frase que escribí esa noche: aquí no se hacen arreglos, se hacen comienzos. No era marketing. Era verdad. Cada puntada era una forma de volver a confiar, de volver a pertenecer, de reconstruirme a mí misma entre costura y costura. Algunas noches me quedaba hasta tarde, con la radio encendida y una lámpara de escritorio que lanzaba una luz amarilla cálida. Afuera, el mundo seguía su ruido. Pero dentro de ese taller, yo ya no me sentía sola. Me sentía nueva. No busqué ser reconocida. Nunca lo hice. Pero a veces la vida decide mostrarse justo cuando crees que nadie te está mirando. Un día cualquiera, mientras terminaba un dobladillo en la parte trasera del taller, Aurora entró agitada. Van a venir a entrevistarte, me dijo. Pensé que era una broma. Una periodista de Mujer de Hoy leyó sobre ti en un blog de emprendedoras mayores, añadió. Me reí por reflejo. No me imaginaba en una revista. Ni sabía qué diría. Pero acepté. No porque quisiera exposición, sino porque entendí que había muchas mujeres como yo que necesitaban saber que era posible volver a empezar. La sesión fue sencilla. Una fotógrafa joven y amable llegó con una cámara profesional y una voz suave. Solo sé tú, me dijo. Me pidió que me sentara junto a mi máquina de coser, con las manos en la tela. Me hizo reír. Me preguntó cosas que iban más allá del negocio. ¿Qué fue lo primero que te cosiste a ti misma después del dolor? Me quedé en silencio unos segundos. Una blusa sin cuello, para no sentir que me ahogaba. Ella sonrió. Tomó una foto justo en ese momento. Luego vino la redactora. Hablamos de costura, pero también de dignidad. La nota salió 2 semanas después. No me reconocí en la portada, pero sí en las palabras. Carmen Ríos, la mujer que se hilvanó desde el silencio. Era un texto hermoso. Humano. No exagerado. En la fotografía, salía de perfil, con los hilos entre los dedos, como si sostuviera el tiempo. La gente empezó a pasar por el taller solo para saludar. Recibí flores de una señora que nunca había visto. Un hombre dejó un sobre con una carta agradeciéndome por inspirar a su madre. Fue un torbellino. Me sentía expuesta, pero también vista por fin. Un martes por la mañana, mientras abría las ventanas, vi un ramo en la entrada. Rosas blancas, elegantes, con olor a perfume caro. No tenían tarjeta visible. Entré con ellas al taller, las puse en agua y seguí con mi día. 1 hora más tarde, una clienta me trajo el periódico del día anterior. En la sección de sociedad, una columna titulada Los silencios que hablan mencionaba mi historia. Al final del texto, alguien había dejado un comentario firmado: «Estoy orgullosa de ti, mamá, ¿podemos hablar?». Me quedé congelada. Supe de inmediato que era ella. Me costó respirar. Sentí el cuerpo entumecido. No sabía si reír o llorar. No respondí. No llamé. No hice nada. Solo apagué la radio y me senté en el suelo. Me quedé ahí, con las flores entre las piernas, pensando en todas las palabras que nunca dijimos. En todo lo que no se repara con ramos. Por la tarde, cerré el taller más temprano. No por debilidad,
sino porque necesitaba estar sola. Caminé hasta el malecón, me senté en una banca y vi el mar sin buscar respuestas. A veces las preguntas pesan más que las heridas. 2 días después, la vi. Julieta. Apareció en la puerta del taller sin anunciarse. Traía una cámara colgada al cuello y un cuaderno en la mano. «Vine a entrevistarte», dijo con una voz que no era suya. No respondí. Me quedé donde estaba, en la mesa de corte. «¿Puedo pasar?». Asentí, no por amabilidad, sino por instinto. Caminó con cautela, como si el suelo fuera frágil. «Leí tu entrevista. Me conmovió». No sabía qué. Se detuvo. «No sabías porque nunca preguntaste», dije, sin levantar la voz. Se mordió el labio. Tomó una silla. Y se sentó. Pero no hablé. Pasaron minutos sin que ninguno de los dos dijera nada más. Luego, ella sacó una libreta. «¿Puedo hacerte algunas preguntas?». La miré fijo. «¿Periodísticas o personales?». Ella bajó la vista. «Ambas». No respondí. Tomé mi bolso, saqué una cinta métrica y empecé a ordenar telas. Le di la espalda sin agresión, pero con claridad. «No estoy lista para contarte todo. Y tú no estás lista para escucharme sin justificarte». Se quedó en silencio. No insistió. Al rato, se levantó. Dejó un sobre en la mesa y salió. No lo abrí. No me sentía en deuda con su intento. Esa noche no pude dormir. No por tristeza. Por ruido interno. Porque cada palabra que no dije se repetía en mi cabeza como un eco. Pensé en mis clientas, en sus historias, en cómo me habían mostrado que el perdón no siempre tiene que ver con reconciliarse. A veces el perdón es decir, no me haces falta para vivir. Y vivir igual. Miré el sobre la mesa. Estaba cerrado, con mi nombre escrito a mano. No lo toqué. En lugar de eso, tomé mi libreta y escribí: «No toda disculpa necesita una respuesta. A veces el silencio también es un límite». El jueves siguiente, una señora nueva vino al taller. Dijo que me había visto en la revista, que le gustaba cómo hablaba con las manos mientras cosía. «Me recuerda a mi mamá», dijo. Ella también se callaba muchas cosas, pero sus manos lo decían todo. Me emocioné. Le tomé las medidas, le ofrecí un té y trabajamos en su vestido juntas. Sentí que, por fin, mi historia servía para algo más que doler. Que mi presencia tenía otra utilidad. Hacer espacio para otras que también han sido borradas, pero que aún quieren vestirse de sí mismas. ¿Y tú? ¿Alguna vez recibiste disculpas cuando ya era demasiado tarde? ¿Alguien intentó volver justo cuando empezabas a encontrarte sola? Cuéntame en los comentarios. Porque a veces, compartir lo que callamos, también es una forma de sanar. Nunca imaginé que el acto de redención de alguien pudiera dar más vergüenza que el error original. Esa mañana abrí el taller como cualquier otra. Revisé los pedidos pendientes, saqué las telas que necesitaba cortar y me serví café en la taza azul que tanto me gustaba. A las 10, llegaron mis primeras clientas. Mujeres mayores, algunas con bastón, otras con bolsos de diseñador. Estábamos conversando sobre los ajustes de un vestido cuando escuché la campanita de la puerta sonar con fuerza. Nadie entraba así. No a mi espacio. No sin anunciarse. Giré el rostro y la vi. Julieta. De rodillas. En medio del local. Con las manos juntas y los ojos encharcados. El silencio fue instantáneo. Las clientas la miraban sin saber si quedarse o salir. Ella respiraba agitada, como si hubiese corrido. «Perdón, mamá, fui una idiota», dijo en voz alta, con un tono más teatral que sentido. Me quedé paralizada. No por emoción, sino por incomodidad. No era el lugar. No era el momento. Me acerqué despacio, como quien se aproxima a algo frágil pero fuera de lugar. «Párate, Julieta. Esto no es necesario, ni digno». Ella no se movía. Me decía que estaba arrepentida, que se sentía vacía, que le dolía haberme humillado. Lo decía con lágrimas, pero también con una intención de espectáculo que no me gustó. «Quiero que me perdones aquí»,
frente a todas, para que sepan que me equivoqué. Ese todas me pinchó, como si mi dolor necesitara un público para validarse. Me agaché y la miré a los ojos. Esto no es una obra, Julieta. No necesito que te humilles. Necesito que me respetes. Y eso empieza por saber dónde y cómo se pide perdón. Aurora estaba presente, sentada en el rincón donde siempre tejía. Cruzó las piernas, levantó la taza de té y dijo, con esa voz suya que no deja lugar a réplicas: «Niña, el perdón no se exige de rodillas. Se gana con tiempo y con actos». Julieta la miró sorprendida. Tal vez pensó que alguien iba a defenderla. Pero ahí, en ese espacio creado por mujeres rotas y renacidas, no cabía el teatro. Finalmente se puso de pie. Bajó la cabeza. Murmuró algo que no entendí. Y salió. La campanita sonó de nuevo. Esta vez con menos fuerza. El silencio quedó flotando. Una de las clientas rompió la tensión. Seguimos con la prueba. Asentí. Le acomodé el vestido con las manos temblorosas. Pero no dejé que la emoción tomara el control. No lloré. No hablé de lo ocurrido. Simplemente trabajé. Cada costura fue un ancla. Cada puntada, una forma de afirmarme en la tierra. Esa noche, al cerrar la tienda, Aurora me abrazó sin decir nada. Me entregó una pequeña caja con hilos de colores. «Para cuando quieras tejer tu próxima versión», dijo. La guardé sin abrirla. A veces los regalos pesan menos cuando no se miran de inmediato. Al llegar a casa, abrí el cuaderno donde venía escribiendo desde que me fui. No anoté todo lo que pasó. Solo una frase: «No me emociona que vuelva quien me borró. Me emociona no necesitarlo». Cerré la libreta y me preparé una sopa caliente. Me senté frente a la ventana y miré cómo los faroles se encendían uno por uno. Las sombras en la calle se alargaban. Y por primera vez, no me sentí sola. Me sentí acompañada por mí. Por esa mujer que ya no se deshace ante las lágrimas de quien solo aparece cuando la culpa le pesa. Dormí profundo esa noche. El cuerpo lo agradeció. El alma también. Soñé que caminaba por un pasillo largo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Lleno de puertas cerradas. Iba tocando una por una, pero no me desesperaba. Sabía que la correcta se abriría sin forzarla. Al despertar, sentí una certeza que no venía de la razón, sino del cuerpo. Ya no estaba en pausa. Estaba en marcha. Y no tenía prisa. Ni urgencia por reconciliarme. Porque a veces la distancia es el único espacio donde el amor puede respirarse sin asfixiar. Días después, una de las clientas habituales me dejó una nota escrita a mano. Decía: «Tú ya no coses vestidos. Tú coses dignidades». Me quebré al leerlo. Lloré bajito, sin escándalo. De esos llantos que no son de tristeza, sino de reconocimiento. Me sequé las lágrimas, guardé la nota en un cajón y me puse a trabajar. El taller seguía siendo mi refugio. Mi templo. Y aunque Julieta no apareciera más, yo ya había tomado una decisión. Si algún día volvía, tendría que hacerlo sin arrodillarse. Tendría que venir con las manos vacías y el alma dispuesta. Recibí la invitación como quien encuentra una carta olvidada en el fondo de un cajón. No la esperaba. Decía: «Gala Mujeres que Renacen, celebración anual a la resiliencia femenina». Venía en un sobrecrema, con letras doradas y mi nombre completo impreso con caligrafía elegante. Pensé que era un error. Pero no lo era. Una de mis clientas había propuesto mi nombre. Me quedé mirándola por minutos. Nunca imaginé que mis hilos me llevarían a una gala. Estuve a punto de rechazarla. Pero algo dentro de mí dijo: «Ve». No por reconocimiento. Por cierre. El evento se realizaría en el Club del Prado, un antiguo palacio restaurado,
con columnas de mármol, espejos venecianos y lámparas de cristal colgando como joyas del techo. No tenía que ponerme. Cosía para otras, pero no para mí. Así que decidí hacerme un conjunto nuevo: pantalón de lino blanco, blusa de seda marfil con cuello alto y un bordado casi invisible en el pecho que decía Carmen. No mi nombre como madre. Mi nombre como mujer. Cosí ese conjunto durante 3 días, en silencio, con la radio apagada. Cada puntada fue una afirmación. La noche de la gala me recogió un coche oscuro con chofer. Me senté atrás, con las manos cruzadas en el regazo. Llevaba los labios pintados de un rojo discreto y un par de aretes que me había regalado mi madre cuando cumplí 40. Al llegar, el aire olía a gardenias. Había alfombra en la entrada, camareros con bandejas y un salón adornado con velas encendidas. Me registré en recepción. Carmen Ríos, costurera. Esa palabra, costurera, sonó distinta en mi boca. Por primera vez, no la dije con vergüenza. La dije con raíz. Entré al salón y busqué una mesa alejada. No conocía a nadie. Pero algunas me conocían a mí. Una señora me saludó con un "te leí en la revista". Otra comentó: "Mi hija habló de ti todo el almuerzo". Me sentí observada, pero no en juicio. Más bien en admiración. La cena fue elegante: crema de espárragos, lomo en salsa de vino tinto, mousse de chocolate en copas de cristal. Todo servido con esa delicadeza que incomoda cuando uno no está acostumbrada. Yo no sabía cómo agarrar algunos cubiertos, pero fingí saber. Lo importante era estar allí. Al final de la noche, llamaron mi nombre al micrófono. Me levanté sin prisa. Caminé con los hombros erguidos. Subí al pequeño escenario y tomé el micrófono con manos firmes. Respiré profundo y hablé. Hace un tiempo, alguien me borró. No fue un desconocido. Fue quien más amaba. Y pensé que me iba a apagar. Pero me descubrí. Entre agujas, silencios y mujeres como ustedes, me bordé de nuevo. No vine aquí a ser admirada. Vine a confirmar que no se necesita una corona para ser digna. A veces basta con volver a mirarse con respeto. Hubo aplausos. No por lástima. Por reconocimiento. Y eso me sostuvo. Bajé del escenario con una sonrisa discreta y el corazón latiendo como si acabara de salir de un encierro. Me senté. Me serví una copa de vino espumoso. Me di permiso de brindar por mí. No por la madre, no por la costurera. Por la mujer que había sobrevivido a ser invisible. Aurora, desde otra mesa, levantó su copa en mi dirección. Le devolví el gesto. Nos entendimos sin palabras. Era nuestra forma de decirnos: aquí estamos. Antes de irme, una periodista se me acercó. Me pidió una foto. Acepté. No me preocupó cómo saldría. Esa noche, mi postura era mi maquillaje. Me fotografiaron frente a un fondo dorado que decía: renace quien se elige. Cuando vi esa frase detrás de mí, sentí un nudo dulce en la garganta. Pensé en cuántas mujeres no estaban allí pero deberían estar. Pensé en las que aún esperan que alguien les diga que valen. Me prometí buscar la forma de encontrarlas. De hacer algo más que vestidos. De tejer espacios. Esa noche volví al hotel caminando. El aire era fresco y la ciudad, más silenciosa. Me quité los zapatos al llegar a la habitación, me solté el cabello y me miré al espejo. No busqué defectos. Solo me miré. Volviste, me dije en voz baja. Y esa palabra me envolvió como una manta. Me acosté sin prisa, sin peso. Y soñé con un cuarto lleno de telas, con mujeres riendo, con agujas que no pinchaban, sino que unían. Como si el alma también pudiera coserse cuando se rasga. Una semana después de la gala, me llamaron de un canal local. Querían invitarme a un programa matutino de entrevistas. Queremos que cuente su historia, señora Carmen. Es inspiradora, me dijo una productora con voz amable. Dudé. No por timidez, sino por miedo. ¿Qué parte de mi vida era digna de mostrarse en televisión? Me dieron un día para pensarlo. Esa noche lo hablé con Aurora. No vayas por fama, me dijo.
Ve por las que aún no se atreven a hablar. Y eso me convenció. Acepté. Sin guión, sin ensayo. Solo mi voz. El estudio estaba en una avenida elegante. Entré por una puerta lateral y me recibieron con café y maquillaje. Una chica joven me peinó con cuidado, como si yo fuera de cristal. Me recuerda a mi abuela, dijo en voz baja. Yo le sonreí sin responder. Me pusieron un micrófono pequeño en la blusa, justo sobre el bordado que decía Carmen. El conductor del programa era sonriente, con esa energía de quien nunca parece cansado. Me dio la mano, me guiñó un ojo y dijo, solo sé tú. Y eso hice. Fui yo. Sin adornos. Las luces eran frías. El sofá, cómodo. Frente a mí, varias cámaras apuntaban como ojos que no parpadean. Me preguntó cómo empezó todo. No supe por dónde. Así que fui directa. Me llamo Carmen Ríos. Y mi hija me borró el día de su boda. El estudio se quedó en silencio. No había música de fondo ni efectos. Solo mi voz. Seguí contando. Hablé del salón elegante, del vestido azul, de la frase que me atravesó, no arruines mis fotos. El conductor no interrumpía. Solo asentía, a veces con los ojos húmedos. Otras, con rabia contenida. Conté cómo volví a coser. Cómo otras mujeres me enseñaron a dejar de avergonzarme de haber sido herida. Hablé del taller, de las clientas, de lo que escucho mientras tomo medidas. No dije el nombre de Julieta. No por respeto a ella, sino por respeto a mí. Mi historia no era sobre su caída. Era sobre mi renacer. Me preguntaron qué le diría a una madre que ha sido rechazada. Respondí sin pensar, que no espere a que le pidan perdón para volver a vivir. La vida no siempre da explicaciones, pero sí nuevas oportunidades. Cuando terminó la entrevista, el conductor se acercó y me abrazó con fuerza. Gracias por hablar tan limpio, me susurró. Bajé del set con las piernas temblando. La productora me acompañó hasta la salida. Me entregaron una copia del programa grabado y una tarjeta de agradecimiento. Afuera, el sol me dio de frente. No me tapé los ojos. Caminé con paso firme hasta el transporte que me habían asignado. El chofer era un hombre mayor. Me abrió la puerta con gentileza. Mi esposa la admira mucho, me dijo. Y esas palabras me abrieron el pecho. Volví al taller después del almuerzo. Aurora me esperaba con una infusión caliente. Lo hiciste bien, me dijo antes de preguntarme nada. Me senté frente a la máquina, como si el día no hubiera tenido tanto peso. Pero lo tuvo. Recibí decenas de mensajes. Algunos de mujeres que querían una cita para un vestido. Otros de hijas que decían, me hiciste pensar en mi madre. Leí cada uno con cuidado. No respondí todos, pero agradecí en silencio. Por primera vez, sentí que lo vivido no había sido en vano, que mi dolor también servía. Esa noche me llamaron de un número que no tenía guardado. Atendí por instinto. Carmen, soy Alicia, la madre de Francisco. Me quedé helada. Alicia era la madre de mi exmarido, la abuela paterna de Julieta. No hablábamos desde que él nos abandonó. Te vi en la tele, podemos vernos. Su voz sonaba débil, pero decidida. Dudé. No por odio, sino porque era abrir una puerta vieja. Acepté. Nos citamos para el día siguiente en una cafetería de estilo colonial, cerca del centro. Pedí que no me avisara a Julieta. Quería estar sola. Solo yo. Esa noche apenas dormí. No sabía qué esperar. Alicia era una mujer de pocas palabras, pero de miradas profundas. Pensé en lo que podría decirme, en lo que yo aún guardaba. Revisé mis emociones como quien limpia una casa antes de una visita importante. No encontré rencor, solo cicatrices, algunas más cerradas que otras. Me preparé con una blusa sencilla, pantalón negro y el cabello recogido. No era una cita con el pasado. Era una conversación con la mujer que también había sido dejada de lado. Tal vez teníamos más en común de lo que creía. Llegué a la cafetería 15 minutos antes.
Era uno de esos lugares con ventanales grandes, piso de madera lustrada y sillas tapizadas en lino gris. El mozo me ofreció una mesa junto a una planta alta y una lámpara antigua que daba una luz cálida. Pedí un café con leche y esperé. Cuando Alicia entró, la reconocí de inmediato, aunque los años la hubieran vuelto más frágil. Seguía caminando con la espalda recta, vestida con sobriedad, pero con esa elegancia que nunca fue pretenciosa. Llevaba un bolso de cuero gastado, de esos que cuentan historias con cada costura. Se sentó frente a mí sin rodeos. No hubo abrazos. Solo un gesto breve con la cabeza. Nos observamos en silencio por unos segundos que pesaron como años. Luego ella habló. Te vi en la entrevista. Y no pude dejar de pensar en todo lo que no supe decirte a tiempo. Su voz estaba cargada de verdad. Ninguna intención de justificarse. Francisco fue un cobarde. Y yo, una madre ciega. Respiré hondo. Escuchar su nombre me apretó el pecho. Pero no reaccioné. No vine a cobrar cuentas. Solo a cerrar heridas que nadie más podía coser desde fuera. Me contó que había intentado escribir muchas veces, pero nunca se animó. Que había seguido la vida de Julieta desde lejos, sin interferir. Sabía que ella estaba repitiendo la misma frialdad que él te dejó a ti. Sus palabras no buscaban consuelo. Eran más bien una confesión. No estoy aquí para pedir nada. Solo quiero que sepas que me pesa. La miré con cuidado. Su rostro tenía grietas finas, como porcelana que estuvo al borde de romperse muchas veces. No lloraba, pero sus ojos estaban al límite. Y los míos también. ¿Dónde crees que fallé yo? Le pregunté sin rabia, solo con sed de claridad. En amar demasiado, dijo, sin pensarlo. Esa frase me golpeó suave, pero hondo. ¿Y eso también se hereda? Se hereda todo, Carmen. Hasta el silencio. Nos quedamos quietas, con el sonido de las tazas alrededor como único telón. No había más que decir, pero tampoco hacía falta. Había en esa mesa dos mujeres que perdieron a la misma familia, cada una a su manera, y que, por alguna razón, aún estaban vivas para contarlo. Al despedirnos, me dio un sobre. Encontré esto entre los papeles viejos de Francisco. Es tuyo. O al menos, creo que necesitas verlo. Lo guardé sin abrir. Nos abrazamos por primera vez en 30 años. Fue breve, apretado, sin palabras. En el taxi de regreso a casa, miré por la ventana sin pensar en nada. Me sentía como después de una cirugía, adolorida, pero con la certeza de que era necesario. Al llegar, preparé un té de jengibre y me senté en la silla de costura, como si necesitara poner las manos en algo firme para no quebrarme. Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita por Julieta cuando tenía 13 años. Con letra desordenada y corazón crudo, decía que odiaba que yo trabajara tanto, que le daba vergüenza mi ropa sencilla, que deseaba una mamá que usara perfumes caros y zapatos de tacón. Me dolió. No por lo que decía, sino por lo que nunca supo ver. Todo lo que le di, lo hice con manos agotadas, pero con amor. Guardé la carta en una caja y no la volví a leer. Algunas palabras no se desarman, aunque el tiempo pase. Pero ya no me destruyen. Solo me explican. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en penumbras, con los pies descalzos sobre el piso frío. Entré al cuarto donde guardaba las telas. Me senté en el suelo y me dejé estar. No lloré. Solo respiré. A veces el dolor no hace ruido, pero pesa. Me pregunté cuántas mujeres como yo cargaban historias parecidas sin decirlo en voz alta. Cuántas se tragaron cartas como esa, palabras como esas, miradas como esas. Pensé en escribir una carta yo también. No para Julieta. Para mí. Una que empiece con, no fue tu culpa amar tanto. Porque ahora entiendo que no se puede forzar el reconocimiento de quien no ha aprendido a ver. Que no se puede esperar justicia de quienes aún confunden amor con exigencia. No guardo rencor. Pero tampoco me maquillo las heridas. Son parte de mí. Y no pienso esconderlas para que nadie se sienta más cómodo.
Al día siguiente, me senté frente a la máquina y cosí un pañuelo blanco con una sola palabra en una esquina: dignidad. Lo doblé con cuidado, lo puse en una caja de madera y me prometí que si algún día me faltaban las fuerzas, volvería a abrirlo. ¿Y tú? ¿Alguna vez encontraste en el pasado una herida que todavía sangraba sin que lo supieras? ¿Te viste reflejada en alguien que antes te dolió? Cuéntamelo en los comentarios. No lo hice para nadie. No fue por una gala, ni por una revista, ni por una celebración especial. Lo hice por mí. Una tarde cualquiera, abrí la caja donde guardo las telas más finas, y entre todas, escogí un lino rojo profundo que había comprado hacía años y nunca me animé a usar. Lo desplegué sobre la mesa, pasé los dedos por la textura y supe que ese vestido no iba a ser para mostrarlo. Iba a ser para recordarme que aún podía elegirme. Porque después de años cosiendo para otros cuerpos, me debía algo que hablara de mí. La casa estaba en silencio. Puse música instrumental, bajita, como un susurro que me acompañaba sin imponer ritmo. Marqué los moldes con lápiz, recorté con precisión y sentí una energía distinta en cada tijera que caía sobre la tela. No había apuro. No había cliente esperando. Solo yo. Me serví una copa de vino tinto y cosí con el alma abierta. Era la primera vez que elegía un rojo así. No por provocación, sino por afirmación. No buscaba verme joven. Buscaba verme viva. Porque por fin entendí que no se necesita ocasión para vestirse de coraje. Cada vez que probaba el vestido frente al espejo, me observaba con ojos nuevos. Vi mi cintura, mis brazos, mis cicatrices. Todo estaba ahí. Y no quería ocultarlo. Quería integrarlo. Por primera vez en años, no buscaba disimular. Buscaba mostrarme sin miedo. Me reí sola al recordar cómo antes me avergonzaba de mi cuerpo, de mis canas, de mi edad. Ahora sentía orgullo. Porque este cuerpo había parido, había trabajado, había sostenido familias enteras sin romperse. Y si alguna arruga se marcaba sobre el lino, era prueba de que el vestido también sabía de historia. Lo terminé en 3 días. Lo colgué en una percha especial, junto al espejo del cuarto. No lo usé inmediatamente. Solo lo miraba. Hasta que una mañana, sin razón aparente, me lo puse. Me calcé unos zapatos bajos color nude y salí a caminar por el centro. No necesitaba que nadie me viera. Pero aún así, algunas personas me miraban. No por el vestido. Por la presencia. Porque cuando uno camina desde la verdad, el cuerpo lo refleja. Entré a una librería. Luego, a una cafetería. Me senté junto a la ventana, pedí un pastel de frutos rojos y brindé en silencio conmigo. Volví a casa al atardecer. El vestido no tenía una sola mancha. Me lo quité con cuidado, como si lo desvistiera de una parte de mí que merecía guardarse bien. Lo colgué con respeto. No en el armario, sino en una habitación que uso poco, donde dejo las cosas que me recuerdan quién soy. Esa noche dormí profundamente. No soñé. Pero me desperté con una sensación distinta. No era alegría. Era certeza. Algo se había sellado dentro de mí. Como si ya no necesitara más pruebas de que mi valor no dependía de nadie más que de mí. 3 días después, justo cuando regaba las plantas del patio, escuché que tocaban la puerta. Me limpié las manos con el delantal y abrí sin pensar. Era Julieta. Y lo que más me sorprendió no fue verla, sino cómo venía vestida. Llevaba el vestido azul que yo le había cosido para su boda. Ese mismo. Planchado, limpio, sin un solo arreglo. Me miró sin hablar. Y yo tampoco dije nada. Se paró en el umbral, con los ojos brillantes. No supe usarlo antes, murmuró. Yo asentí. Porque esa frase pesaba más que cualquier disculpa. No la invité a pasar. Pero tampoco cerré la puerta. Me quedé de pie, con el cuerpo firme y el corazón en calma. Ella me mostró una bolsa con retazos de tela. Quiero que me enseñes a coser, dijo. La frase cayó como una aguja sobre la mesa, directa, fina, inesperada. No supe qué responder. Solo me aparté del marco de la puerta. Y ella entró, en silencio, como quien entra a una casa desconocida.
Se sentó en la mesa del taller y empezó a sacar los retazos, uno por uno. Yo la observaba desde la cocina, sin moverme. Puse agua a calentar. Saqué 2 tazas. No dije que sí, pero tampoco que no. A veces el acto de permitir ya es una forma de respuesta. Nos sentamos frente a frente. Los hilos sobre la mesa. Las manos inquietas. Ninguna sabía por dónde empezar. Pero ahí estábamos. 2 mujeres con la historia llena de remiendos, buscando un punto en común. Tal vez no lo encontraríamos ese día. Pero la aguja estaba ahí. El hilo también. Y por primera vez, no dolía sostenerlo entre las manos. Esa noche no dormí del todo. Me quedé pensando en lo que estaba por venir. No sabía si estábamos listas para hablar. Pero quizás estábamos listas para estar. Y a veces, estar es más difícil que hablar. Miré el vestido rojo colgado en la otra habitación. Me acerqué y lo acaricié con los dedos. Gracias, le susurré. Porque había sido más que una prenda. Había sido un puente. No hacia ella. Hacia mí misma. Y ahora, tal vez estaba lista para intentar algo nuevo. Sin borrarme. Sin borrarla. Ese día no cosimos nada, pero igual fue el más intenso que viví desde que me convertí en madre. Julieta llegó temprano, sin avisar. Traía la misma bolsa de telas del día anterior y algo en la mirada que me hizo bajar la guardia. No pregunté por qué vino. No pregunté si quería quedarse. Solo puse agua para té y saqué 2 tazas. Ella se sentó en la mesa del taller y empezó a extender los retazos como si estuviera ordenando recuerdos. No me miraba a los ojos, pero sus manos hablaban por ella. No temblaban. No apretaban. Solo tocaban. Pasaron 20 minutos sin una sola palabra. Yo acomodaba los hilos por color, cosa que no hacía desde que empecé a trabajar sola. Ella intentó enhebrar una aguja y falló. Luego volvió a intentar. Lo logró. Suspiró como si hubiese vencido una montaña. Nunca pensé que costaba tanto, dijo bajito. Y esa frase me atravesó. Porque también podría haber hablado de nosotras. De este vínculo cosido con heridas mal cerradas. No respondí. Solo le alcancé una tela blanca para practicar. Se la quedó mirando como si fuera un mapa en blanco. Y empezó a coser. Las primeras puntadas fueron torpes. Irregulares. Como una niña aprendiendo a caminar con zapatos prestados. Pero no se rindió. Y yo no corregí. Me obligué a quedarme en silencio. A dejar que fuera ella quien marcara el ritmo. A veces es más difícil no hablar que discutir. Yo no buscaba que me pidiera perdón. Solo quería entender si tenía un verdadero deseo de estar allí. Porque ya no estoy para mendigar afecto. Ni siquiera el de mi hija. Me dolió pensar así, pero también fue liberador. Por fin entendía que el amor también necesita dignidad. Paramos al mediodía. Calenté sopa y pusimos la mesa sin decir mucho. Comimos en la cocina, con la ventana abierta y el sol colándose por la cortina. Por un segundo, parecía una escena familiar. Pero no lo era. Era algo nuevo. Algo por construir. Me preguntó si siempre había cosido en silencio. No siempre. Aprendí con el tiempo, respondí. Y ella asintió, como si entendiera de qué hablaba. No me preguntó nada más. No quiso saber por qué quemé sus fotos, ni qué hice con la casa, ni cuánto me dolió aquel día en el salón. Y yo tampoco expliqué. Porque a veces hablar del pasado no sana. Solo raspa. Ese día no se trataba de revisar heridas. Se trataba de ver si aún podíamos compartir el mismo espacio sin lastimarnos. Y lo hicimos. Ella cosió un pequeño dobladillo. Yo preparé un patrón nuevo para una clienta. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban. No buscaban aprobación. Buscaban presencia. Eso ya era mucho. Al despedirse, me dijo, ¿puedo volver mañana? No lo pensé. Sí. No hubo beso. No hubo abrazo. Pero me dejó su bolso de tela sobre la silla. Y eso también fue una forma de quedarse. Esa noche me acosté con una sensación nueva. No era alivio. Era
Tregua. Como si después de una larga guerra interior, pudiera al fin bajar la guardia. No escribí en el cuaderno. No quise ponerle palabras a lo que aún se estaba formando. Me limité a quedarme en la oscuridad, con el cuerpo relajado y el corazón en pausa. Me pregunté si era posible empezar desde cero con alguien que te negó. Si se puede reconstruir algo sin necesidad de volver al punto donde todo se rompió. Tal vez sí. Tal vez el punto de partida sea el hoy, y no el ayer. En los días siguientes, Julieta volvió varias veces. Nunca hablábamos mucho. Pero cada visita era un pequeño ladrillo en una casa que nunca supimos construir. Me traía café, me preguntaba sobre cortes de tela, me mostraba con orgullo cada costura. Se reía cuando se pinchaba el dedo. A veces yo también. Y por momentos, olvidábamos lo que nos separó. No porque no doliera, sino porque el presente empezaba a pesar más que el pasado. Una tarde me dijo: «No me dejes fuera otra vez, mamá». Y me congelé. Porque esa fue la primera vez que me llamó mamá desde aquel día. No respondí enseguida. Caminé hasta el patio. Miré las macetas que había olvidado regar. Volví con la regadera, empecé a echar agua en silencio y le dije: «No me dejes tú». Ella bajó la cabeza. No lloró, pero entendió. Porque ambas sabíamos que el abandono no siempre es físico. A veces es esa distancia invisible que se instala cuando el amor no es correspondido. Ahora el reto era otro. No reconciliarnos, sino aprender a convivir con lo que fuimos, sin que eso nos impida ser lo que aún podemos ser. Sin forzar, sin borrar. Guardé su retazo de tela en una caja con su nombre. No para atesorarlo, sino para recordar que lo que empieza torcido también puede aprender a encontrar su forma. Ese silencio que compartimos fue más fuerte que cualquier promesa. Porque no nos prometimos nada. Solo nos miramos. Y en esa mirada no había culpa. Había intención. Y eso, para mí, fue suficiente. La invitación llegó por correo, dentro de un sobre grueso, con bordes dorados y una letra elegante. Pasarela Mujeres Reales, edición especial madre e hija. Pensé que era una broma. Pero no lo era. El equipo de organización me había visto en televisión y querían que participara con alguien que representara mi historia. Me quedé mirando el sobre por horas, como si fuera una especie de decisión peligrosa. No estaba segura de decirle a Julieta. Pero cuando le mostré la invitación, me sorprendió su respuesta. No dudó. Solo dijo: «Vamos». Esa palabra lo cambió todo. Los preparativos fueron distintos a cualquier otro evento. No me sentía como una costurera detrás del telón, sino como parte del espectáculo. Diseñamos juntas nuestros conjuntos. Ella eligió un vestido marfil con encaje suave, ajustado a su figura. Yo, un pantalón recto color azul noche y una blusa de gasa gris perla. Todo hecho con nuestras manos. Sin gritos. Sin tensiones. Solo costura y compañía. El evento sería en el Hotel Prado Real, uno de esos espacios de lujo silencioso, donde los pasillos huelen a vainilla y las flores siempre parecen recién cortadas. Nos probamos los trajes la noche anterior. Ninguna habló de lo que sentíamos. Pero sabíamos. El día del desfile, amaneció nublado. Pero no importaba. Nos peinamos en casa. Ella me arregló el cabello como cuando era niña. Yo le ajusté el dobladillo del vestido. La sala estaba en silencio, excepto por una radio de fondo. Salimos juntas, en un coche que nos ofreció la organización. Durante el trayecto, no hablamos. Íbamos tomadas de la mano, como si ese gesto dijera todo lo que las palabras no podían. Al llegar, nos dieron nuestras credenciales. Carmen y Julieta Ríos. Ver mi apellido junto al de ella, en el mismo cartel, me hizo temblar por dentro. Detrás del escenario, muchas mujeres se preparaban. Algunas con sus hijas, otras con sus nietas. Cada una tenía su historia. Pero esa noche, nadie hablaba del pasado. Solo del presente. Cuando anunciaron nuestro turno, sentí el corazón golpearme el pecho como si quisiera salir. Caminamos por la pasarela tomadas del brazo. Focos, cámaras, aplausos suaves.
pero lo que más recuerdo es la forma en que ella me miró al llegar al final. Se acercó al micrófono y sin guión, sin ensayo, dijo: «Esta es mi madre». Y yo la borré un día, pero nunca más. El silencio fue absoluto. Luego, los aplausos llegaron como una ola. Yo no lloré, ni ella. Pero nos abrazamos ahí, frente a todos. No como madre e hija perfectas, sino como dos mujeres que se eligieron otra vez. Esa noche no hubo heridas, solo costuras nuevas. Bajamos del escenario y nos quedamos un rato sentadas juntas en un rincón, viendo a otras desfilar. No dijimos mucho, pero estábamos presentes, firmes, sin pasado interrumpiendo. Cuando salimos, la noche estaba despejada. Caminamos hasta el auto tomadas de la mano. El aire era fresco, y por primera vez, no dolía respirar. Al día siguiente, mientras tomaba café en el patio, el teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, felicitaciones, entrevistas solicitadas. Pero uno en especial me dejó sin aliento. Una amiga me mandó una foto. Era un cartel enorme, en una avenida principal. Un outdoor de tela blanca, con mi rostro y una frase en letras grandes: Carmen Ríos, costurera de coraje. Me quedé quieta, sosteniendo la taza como si fuera lo único que podía afirmarme al suelo. Lloré en silencio. No por fama, por justicia emocional, por haber llegado a ese punto sin traicionarme. Julieta también vio el cartel. Me llamó. ¿Te das cuenta de lo que lograste, mamá? No supe qué decir, porque lo que más me importaba no era el reconocimiento. Era esa palabra que por tanto tiempo me fue negada: mamá. Me invitó a almorzar. Acepté. Fuimos a un restaurante elegante, donde las sillas tienen respaldo curvo y los platos parecen obras de arte. Hablamos poco, pero comimos tranquilas. Ya no sentía necesidad de defenderme, porque ya no era una mujer rota intentando recomponer un vínculo. Era una mujer entera, aceptando lo que queda. Esa tarde, en el auto, me preguntó si pensaba seguir cosiendo para otras. Quiero hacer algo distinto, respondí. Y por primera vez, le conté mi idea de crear un espacio para enseñar a mujeres mayores a coser. No por negocio, por dignidad, por compañía. Me miró con admiración. Quiero ayudarte. Y ahí lo supe, que el camino no se reescribe, se transforma. Y que aunque nada borra el dolor del pasado, hay futuros que se construyen con la misma tela, la que una vez dolió y hoy da abrigo. La noche cayó con suavidad. Julieta me dejó en casa y se quedó unos minutos en la puerta. No quería irse. Te llamo mañana, dijo. Asentí. Cuando entré, me quité los zapatos, me senté frente a la máquina y la encendí. No tenía nada urgente que coser. Solo necesitaba ese sonido. Ese zumbido que me recordaba que sigo viva, que aún tengo manos y alma para seguir creando. Esa noche no escribí. Solo bordé una palabra sobre un retazo rojo. Una sola. Presente. Cerrar el taller no fue una despedida triste. Fue una elección. Después de todo lo vivido, sentí que esa etapa había cumplido su propósito. Cada prenda que salió de ese lugar llevaba una parte de mi reconstrucción, y dejarlo atrás fue como soltar un peso que ya no necesitaba cargar. Decidí transformar el espacio en algo más grande que yo. Una escuela. Un refugio. Un lugar donde mujeres mayores, muchas con historias más duras que la mía, pudieran aprender a coser. No por trabajo, por dignidad, por sentirse útiles otra vez, por volver a tener una razón para salir de casa. Con ayuda de Aurora, de algunas exclientas y hasta del municipio, logré poner en marcha el proyecto. Escuela de Costura Carmen Ríos, agujas que reparan el alma. El nombre me hizo llorar la primera vez que lo vi pintado en la vidriera. Alquilamos máquinas nuevas, colocamos mesas amplias, armamos una sala de descanso con sillones cómodos y tazas de cerámica pintadas a mano. En las paredes colgamos fotos de nuestras primeras alumnas. Algunas reían, otras se escondían detrás del hilo. Todas tenían algo en común: el deseo de volver a sentirse vistas.
Julieta venía cada semana. No como hija, como voluntaria. Enseñaba a usar las redes sociales, ayudaba con los registros, hacía café. A veces la encontraba sentada en el patio, escuchando a las mujeres hablar de sus nietos, de sus dolores, de sus batallas invisibles. No intervenía, solo escuchaba. Y eso era suficiente. Ya no necesitaba probar nada. Su sola presencia sostenía un silencio nuevo. Uno que no pesaba. Uno que acompañaba. Yo no esperaba nada más. Porque entendí que no siempre las reconciliaciones vienen envueltas en palabras bonitas. A veces solo vienen, y se quedan. Un día, una joven entró al taller con su madre. Era tímida, de ojos grandes. Me miró un rato y luego se acercó. «¿Usted es Carmen?», preguntó. «Sí, mi vida». Me abrazó fuerte. «¿Puedo decirle abuela?». No supe qué responder. Solo la abracé de vuelta. Y entendí que ese lugar ya no era mío. Era de todas. El taller que nació de una humillación se había convertido en un nido para tantas mujeres que nunca fueron invitadas a nada. Y ahora tenían su propio lugar, con ventanas grandes y flores frescas en la entrada. No pedíamos nada. Solo que se quedaran. Cosí un último vestido. Uno simple, blanco roto, con cuello redondo y mangas suaves. Lo hice para una señora de 78 años que nunca había usado algo hecho a medida. Lloró al probárselo. Es como si alguien me hubiera visto por primera vez. Y esas palabras me acompañaron todo el día. Porque en el fondo, eso había sido lo que más dolió de todo lo vivido, sentirme invisible. Borrada. Y ahora, cada vez que una de ellas se miraba al espejo con algo hecho en ese taller, una parte de mí también se miraba, y se reconocía. Julieta y yo aún teníamos silencios. Pero ya no eran muros. Eran puentes. A veces cocinábamos juntas. Otras veces paseábamos por la plaza. Nunca más hablamos del día de su boda. No porque estuviera olvidado, sino porque ya no dolía tanto. Ella me pidió si podía enseñar a las más jóvenes también. Le dije que sí, porque enseñar no es una deuda. Es un regalo. Cada tarde, cuando cerrábamos las persianas, me quedaba un rato más. Pasaba la mano por cada máquina, como quien acaricia algo que ya es parte de una misma. Mi cuenta bancaria estaba estable. Tenía lo justo. No era rica, pero nunca me había sentido tan abundante. Porque el lujo, lo entendí tarde, no siempre está en lo que brilla. Está en poder elegir cómo vivir tus días. Y yo los vivía en paz. Ya no necesitaba reconocimiento. Ni devoluciones. Mi herencia no era material. Era emocional. Era ese hilo invisible que unía a todas esas mujeres que un día creyeron que ya no servían. Y ahora, cosían. Sonreían. Enseñaban. Yo solo las miraba. Y cada una era una versión de mí que volvió a empezar. Una tarde, Julieta se acercó con un cuaderno en blanco. «Quiero que escribas tu historia, mamá, para que no se pierda». No supe qué decir. Pero acepté. No por vanidad. Por memoria. Porque en un mundo que insiste en olvidar a las mujeres mayores, contar nuestra verdad es un acto de resistencia. Empecé por el vestido azul. Luego vino el fuego, el silencio, el vestido rojo. Escribí despacio. Como quien borda. Sin apuro. Sin querer causar pena. Solo verdad. Y cuando terminé la primera página, ella la leyó en voz alta. Sus ojos brillaban. Y los míos también. Colgué la última costura de mi vida en la entrada del taller. Una pieza pequeña, bordada a mano, con hilo dorado sobre fondo beige. Decía, aquí nadie sobra. Y ese fue el cierre perfecto. Porque lo que empezó con una puerta cerrada terminó con muchas puertas abiertas. No sé cuánto más viviré. Pero sé que cada día vale. Porque no se trata de cuántos años pasan, sino de cuánto amor ponemos en ellos. Y yo, por fin había encontrado el modo de quedarme en este mundo con sentido. La encontré por accidente. Estaba dentro de una caja vieja, entre papeles amarillentos y retazos de tela sin uso. Era una copia arrugada,
medio torcida, casi borrosa. La única foto del día de la boda de Julieta en la que aparezco, y ni siquiera salgo bien. Estoy al fondo, detrás del vidrio del salón, con la cara apenas visible, entre el reflejo de las luces y la sombra del atardecer. Nadie me nota. Nadie me mira. Pero ahí estoy, viéndola desde afuera, sonriendo con un dolor que solo ahora sé nombrar, ausencia obligada. No lloré. No esta vez. Solo observé la foto largo rato, como quien mira una versión de sí misma que ya no existe. La mujer de esa imagen no sabía que ese sería su último intento de pertenecer a algo que ya se había roto. Guardé la foto en un portarretrato pequeño, de madera clara, y la puse sobre la repisa de la nueva casa. No por nostalgia, por justicia. Porque a veces merecemos recordarnos incluso en los momentos más crueles, no para sufrirlos otra vez, sino para ver lo lejos que hemos llegado desde entonces. Mi nueva casa no tiene lujos, pero tiene ventanas grandes. Tiene macetas llenas de flores y una sala con luz natural donde el silencio no pesa. Es un hogar que huele a café en la mañana y a pan recién horneado en las tardes. Un lugar donde nadie me empuja, nadie me borra. Aquí todo tiene mi nombre, los muebles, las paredes, las costuras. Incluso la tetera tiene mi inicial bordada. Carmen. Una palabra que antes me dolía pronunciar, y ahora me recuerda quién soy. No solo madre. No solo costurera. No solo sobreviviente. Soy mujer completa. Julieta me visita los domingos. Trae libros, trae noticias, trae calma. A veces llega con ropa para arreglar. A veces sin nada, solo con su voz. Me abraza más seguido. Ya no con culpa, sino con cariño nuevo. No hablamos del pasado. No hace falta. A veces me ayuda a cocinar, a regar las plantas, a cerrar el portón. Un día, la vi mirar la foto en la repisa. No preguntó por qué la tenía ahí. Solo la limpió con cuidado. Y luego se sentó a mi lado. En silencio. Fue el gesto más hermoso que me regaló, no huir de lo que fuimos. Tengo una nieta ahora. No de sangre. De corazón. La joven que me llamó abuela en el taller viene cada semana. Me trae dibujos, historias de su escuela, preguntas sobre la vida. A veces me pide que le cuente cuentos inventados. Otras, que le cosa un vestido para sus muñecas. Cuando me abraza, siento que algo se completó. Como si la vida, al final, hubiera encontrado su manera de devolverme el amor que creí perdido. Porque no siempre vuelve de donde una lo espera. A veces llega por caminos nuevos. Y eso también está bien. Ya no tengo tantas clientas. No me hace falta. Cosí vestidos para mujeres que no tenían voz. Ahora quiero coser solo lo que me nazca del alma. Bolsos para regalar, cojines para el taller, mantas para quien lo necesite. Mi tiempo ya no está a la venta. Está al servicio de lo que me hace bien. Me levanto sin apuros. Me acuesto sin culpas. Y si alguna noche me visita la tristeza, la dejo quedarse un rato. Le sirvo té, la escucho, y luego la acompaño a la puerta. Porque incluso ella, la tristeza, ya no tiene poder sobre mí. El otro día encontré un sobre con papeles del banco. Viejas cuentas, números, papeles que ya no me definen. Cerré todas esas historias. Vendí propiedades. Cancelé tarjetas. Lo material ya no pesa. Me basta con esta casa y esta paz. Antes, creía que el dinero aseguraba respeto. Ahora sé que el respeto empieza por una misma. Y eso no hay cuenta ni herencia que lo compre. Aún con poco, tengo todo. Porque tengo dignidad. Porque aprendí a sentarme a mi propia mesa, sin rogar un lugar en la de nadie más. En el taller, colgué una última pieza junto a la entrada. Un bordado simple, con letras hechas despacio, con hilo blanco sobre fondo azul. Te veo. Te valoro. Te creo. Porque eso es lo que cada mujer que entra allí merece sentir. Que no tiene que gritar para ser escuchada. Que no tiene que vestirse de lujo para merecer respeto. Que no hay edad para renacer. A veces me siento frente a ese bordado y lo leo para mí misma. Como si necesitara recordarlo cada día. Y sí,
A veces todavía lo necesito. Caminar este camino no fue fácil. Fui rechazada, humillada, olvidada. Pero también fui abrazada por mujeres que sabían lo que era ser invisible. Juntas tejimos algo más grande que el dolor. Tejimos redención. No perfecta. No sin cicatrices. Pero real. Y ahora, cuando alguien me pregunta cómo sobreviví, siempre contesto lo mismo. No sobreviví. Me transformé. Porque no es lo mismo. La que fui ya no está. Pero la que soy, está más presente que nunca. Y lo digo sin vergüenza. Con el hilo firme entre los dedos. Me siento frente a la foto una última vez. La mujer del otro lado del vidrio me mira. Ya no siento pena por ella. Siento respeto. Porque sin ese momento, sin ese dolor, no estaría aquí. Le sonrío. Y en voz baja, casi en susurro, le digo, gracias por no romperte. Me levanto, apago la lámpara y cierro la puerta del taller. Afuera, el día empieza. El sol entra por la ventana y cae justo sobre la repisa. Ilumina el portarretrato. Ilumina mi nombre bordado. Ilumina todo. ¿Alguna vez te borraron de un momento que esperaste toda tu vida, como si no hubieras importado nunca? ¿Y si hoy te sientes como Carmen? Si te han hecho a un lado, si te negaron un abrazo, si te retiraron el derecho de estar donde más deseabas. No es tu culpa. No permitas que el rechazo defina tu historia. Porque tú no eres un error en la fotografía. Tú eres la que sostuvo la cámara todos esos años. Eres raíz, costura, hogar. El mundo puede ser cruel. Incluso los que criamos pueden equivocarse. Pero tú no estás sola. Aquí te vemos. Aquí te honramos. Y si hoy tu mesa está vacía, que sepas que aún puedes servirte un café con dignidad, con fuerza, con la frente en alto. Porque aunque otros te hayan olvidado, la vida no ha terminado para ti. Aún hay caminos nuevos, personas que te verán como tesoro y momentos que te recordarán lo valiosa que eres. Tal vez no te pidan perdón como mereces, pero cuando aprendes a coser tu propia historia, hasta el silencio empieza a aplaudirte. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte se parece a lo que tú viviste? Estamos aquí para ti. ¿Te impactó esta historia? Entonces prepárate para otra aún más reveladora. Una mujer estaba a punto de firmar un documento cuando su nuera se acercó en silencio y le susurró una frase que lo cambió todo. No firmes ese papel. Su hijo solo quiere tu casa. Ella no reaccionó de inmediato, pero lo que hizo después fue tan inesperado que nadie en la familia lo vio venir. Haz clic ahora mismo en la pantalla final y mira la historia completa de Mi nuera me susurró, no firmes ese papel. Porque hay traiciones que no duelen. Hasta que descubres la verdad justo antes de firmar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.